Bien, continuamos amigos. En medio de este escenario efectivamente de narcotráfico omnipresente en el Callao, ¿no es cierto?, vinculado al quehacer político, nos preguntamos qué ha pasado con el Poder Judicial, con la Fiscalía, ¿no? ¿Esto ha sido invisible para ellos? Victorio nos va a dar precisiones al respecto. Mira, realmente yo no creo que esto haya sido invisible para un vocal o para un juez del Poder Judicial del Callao o para los fiscales. Ellos sabían todo lo que ha pasado aquí, todo lo que ha estado pasando. E incluso hay información de que ellos han liberado a algunos que han estado comprometidos en casos de narcotráfico. Al día de ayer acabamos de escuchar por televisión también a vocales que empiezan a negociar por montos de dinero y también en algunos creo que eran temas de vínculo por algunos kilos de droga. Entonces, aquí yo creo que no solo han participado jueces, fiscales, abogados y gente, bueno, que se ha beneficiado con todo esto, ¿no? Claro. No sé qué idea tienes tú. Sí, mira, claro, obviamente esto está muy vinculado, pues, ¿no?, con la manera como han cooptado el Poder Judicial, ¿no? El 60% de la carga procesal del Callao, de la Corte Superior del Callao, es narcotráfico. Es narcotráfico, entonces ya vemos nosotros el peso que tiene esto dentro y al interior del control de las salas, ¿no? Por eso en los audios se le escucha a, ¿cómo se llama? Walter Ríos, pues, ¿no? Decir, no podemos perder el control, ¿no? Y algo que le digo, yo he pasado por calles del Callao donde yo veo la presencia de los paqueteros y la presencia de la policía. Claro. Muchas veces chalequeando a esta gente. Sí, claro, pero en el caso de Juancito, pues no, lo chalequeaba un patrullero en la parte de su casa. ¿No? A ese nivel, Entonces, compañeros, cuando nosotros decimos que el Callao se ha convertido en una narcorregión, ¿es una exageración o es realmente un hecho real, un hecho fáctico? Es palpable, ¿no? Es palpable. Yo creo que resulta evidente, y eso hay que decírselo al público chalaco, porque esto nos hace pisar tierra. Esto nos posiciona en un escenario donde, frente a la ausencia de prensa local, ojo con eso, no hay una televisora local regional, una radio local regional, que bien podría tener, que la tiene hasta el gobierno de Cajamarca, Tumbes, Tacna, todas las regiones tienen una televisora local. Aquí en el Callao, a propósito, ese tema se ha dejado en el aire, teniendo una frecuencia aprobada y dispuesta por parte del MTC, ¿no es cierto? Preferible es que del Callao no se sepa nada, y que lo que se sepa, lo poco que se sabe, rebote de Lima. Entonces sí hay esfuerzos locales de gente que intenta hacer periodismo, prensa, pero el poder político que es omnipresente, copa y finalmente termina controlándolos. Mira, yo veo que esto tiene algo que ver con lo que también vamos a hablar dentro de un momento y posiblemente que tenga que ver con la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que se hace actualmente con la seguridad ciudadana? Las juntas vecinales son elegidas a dedo. Entonces, y luego, como son elegidas a dedo, son los trabajadores, pues, del gobernador o los trabajadores del alcalde que está de turno. Y todos sabemos de qué manera ellos se mueven. En otros lugares, en otros países, nosotros hemos visto que las juntas vecinales son elegidos por el grupo de personas de cada sector. Y lo que tú acabas de mencionar hace un momento, en la que, en este caso, el Callao, la región Callao debe tener su televisora. ¿Y qué es lo que para qué serviría esa televisora? Para que todas estas juntas vecinales informen transparentemente a través de las redes sociales o la televisora cuál es el desempeño, por ejemplo, en educación, en transporte, en cada lugar donde ellos están presentes. Sería una especie de informadores hacia el público en general de lo que va sucediendo en la región. Ya, la democracia estriba en eso, es decir, que todos participemos para la mejoría de nuestra comunidad. Pero mientras se esté manejando a dedo, mientras que se esté pagando, se esté coimeando, lo que estamos haciendo es corrompiendo a nuestras generaciones. Sí, alguna gente cree que lo que están recibiendo les pertenece de tal manera que si no se lo das, como lo han visto, fueron donde Félix Moreno y fueron a la puerta a exigirle, tú nos dijiste que nos ibas a dar y acá estamos todos. Sí. ¿No? Vean cómo el grado de corrupción ¿quién lo genera? La propia autoridad. Y eso hay que acabarlo, ¿eh?
Sí, hay un clientelismo perverso que se ha ido construyendo, ¿no? A partir de personajes que ya hemos hablado, vinculados, ¿no? A la delincuencia, básicamente, ¿no? Con ellos ha formado un núcleo muy duro, Chimpún Callao. Lo hemos visto el día de ayer como un camión, un volquete, aparentemente de la mujer del Cholo Jacinto, lanzaba material de construcción, desmonte en plena avenida Fawcett, ¿no? Para iniciar una protesta porque habían tachado la candidatura de Y la policía nunca vino, yo no vi a la policía. Totalmente no apareció. desaparecida, claro. No apareció. Calculadamente ausentes. Claro, y ya tú ves la gente que se ha movilizado, o que ellos han movilizado para el plantón que hicieron frente al Jurado Nacional de Elecciones, básicamente con gente lumpen, ¿no? Gente de mal vivir, ¿no? Que si las cámaras hubieran empezado a ponchar a cada uno de ellos, te aseguro que aparecen varios ahí del barrio King y de una de estas otras organizaciones criminales. Esa ¿no? es su base social, pues, ¿no? Es la base que ellos mueven, pues, ¿no? Es la que contactan a través de Slim, además, ¿no? Bueno, pero yo también quisiera que analicemos esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Mira, porque tenemos una gran cantidad de personas, como tú le dices, lumpen, de mal vivir, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué hace la autoridad? ¿Qué hacen las instituciones democráticas? ¿Qué podemos hacer los partidos para que esto vaya disminuyendo? Pues, ¿no? Porque eso es lo que hay que pensar. Claro. A mi modo de ver, yo creo que hay que hacer un trabajo entre instituciones. Por ejemplo, lo que digo, si vamos a hablar sobre seguridad ciudadana, no puede ser que el control de los penales lo tengan los delincuentes. Claro. O sea, eso tiene que acabar. Ahí yo creo que el Estado debe de prevalecer. No cabe la posibilidad que hayan los controladores de los teléfonos no funcionen, por ejemplo, en el Callao. Claro, no, Los bloqueadores, claro, los bloqueadores. sobre todo que el gobierno regional tenga un pie adentro del penal. No, el gobierno regional tiene que salir de allí. El gobierno no es su función del gobierno regional. Yo ahí tengo una lectura, ¿no? O sea, yo creo que deben confluir dos elementos claves en perspectiva allí. El Estado, ¿no? Como nación respecto a lo que significa el hecho de la raíz de la delincuencia y la conformación de una sociedad violenta, y la región como gestor específico en la localidad de esta política. ¿Qué significa esto? Una de las razones por las cuales una sociedad se torna violenta, la delincuencia crece, ¿no es cierto?, y llega a los niveles como ocurre en el Callao, es, a mi modo de ver, por dos factores. El primero, obviamente, es educación, tiene que ver con los temas de raíces de hogar, pero el otro es la incertidumbre de lo que vaya a pasar en el futuro. O sea, cuando la sociedad, las personas tienen incertidumbre de lo que va a pasar con ellos, entonces de una vez chapa, hermano, porque mañana ya no va a haber nada, ¿sí? Y si eres carente absoluto de principios, de valores, entonces efectivamente lo tuyo es mío porque de repente mañana no la vuelvo a ver. Cuando la sociedad no te permite visualizar más allá de un horizonte temprano, entonces la gente vive el día a día y lo vive con desesperación. En el Callao se ha perdido la visión de futuro, no hay una visión de largo plazo. Cuando nosotros discutimos en otras oportunidades, y va a ser materia de otro diálogo seguramente, el tema de Agenda Callao, visión a 30 años, es la posibilidad de retornarle al ciudadano chalaco esa sensación de que hay futuro, de que hay un plan de gobierno, de que hay una política y de que es posible que nuestros hijos tengan una posibilidad en el Callao. Sí, yo lo veo bastante claro, ¿no? O sea, en ese momento efectivamente no existen políticas públicas orientadas a los jóvenes, por ejemplo, orientadas a la educación pública, a fortalecer la educación pública. Lo que vemos más bien es un desmantelamiento de los colegios públicos, ¿no? El Colegio 2 de Mayo, siendo un colegio emblemático, prácticamente está abandonado ahí, ¿no? Y toda esa franja de la zona sur se han convertido en comisarías, los colegios. O sea, le han quitado la educación a la zona para convertirla en pistolas, ¿no? En zona de control, ¿no? Más que de educación, ¿no? Por ejemplo, ahora en todos los candidatos, mira, yo he estado haciendo seguimiento a los candidatos y ninguno ha salido con propuestas objetivas, ¿no? O sea, todos han sido solo... voy a darle seguridad ciudadana, voy a decir afirmaciones, sí, pero sin ningún sustento. Entonces, eso también llama la atención, que los partidos no formen pues equipos técnicos, ¿no? Que puedan ver, como dice, hoy qué va a pasar con el futuro del Callao. Pero
Yo creo que la base de todo lo que se puede hacer es si es que la educación se fortalece. Sin educación no va a pasar, van a seguir la gente pidiendo, no van a haber trabajos, pero si fortalecemos la educación, yo te aseguro que todo puede cambiar. Así es. Bien, compañeros, yo creo que cerramos este segmento Sí. y nos vemos en la próxima. La próxima, vamos a ver cómo...